Y bien, estamos ahora con Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa e inteligencia, y con Dardo López Dols, ex viceministro del Interior. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Bueno, comencemos con el tema ya famoso de la DINI y del supuesto espionaje a políticos y opositores, en fin, periodistas. Hemos visto que había hoy día una conferencia de prensa, han salido el primer ministro, los ministros de Defensa y del Interior a negar tajante y rotundamente que exista ninguna clase de comportamiento fujimontesinista, así lo han dicho, en este sentido. Pero después Rospigliosi ha insistido en su versión y dice que él tiene información de buena fuente, es una información que él tiene prácticamente de adentro, o sea que sí se estaría realizando esa clase de actividad. Andrés Gómez de la Torre, ¿cuál es su información al respecto? Bueno, información yo no tengo, pero sí puedo conjeturar. En primer lugar, sobre la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, la denuncia de don Fernando Rospigliosi es específicamente contra la DINI. Él ha achicado la cancha. Y bueno, sale el ministro de Defensa y sale el ministro del Interior. En realidad aquí no se ha cuestionado el sistema de inteligencia, sino en específico a la DINI, que es el órgano rector. Es cierto que el Ministerio de Defensa tiene un SICAM, un sistema de inteligencia de campo militar, una segunda DIENFA, los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No es menos cierto que el Ministerio del Interior también tiene una DIGIMIN y una DIRIN, que son parte del CIPOL, Sistema de Inteligencia de Campo Policial. Me pareció una defensa interesante, pero un poco política. Y me parece que lo que le faltó al premier Jiménez es un poco sacarle la vuelta a los propios mecanismos que este gobierno ha creado. En diciembre, como debes recordar, Jaime, tú también, se emitieron un paquete de decretos legislativos, y entre ellos uno en específico, que es el decreto legislativo 1141 de fortalecimiento del sistema de inteligencia, que establece una serie de controles desde el Congreso, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, pero hay ahí en el artículo 1 específico sobre el presidente del Consejo de Ministros. También hay un mecanismo en el propio presidente del Consejo de Ministros puede acceder a cierta información y supervisar. Tengo la impresión, Jaime, que el gobierno... ¿No se ha enterado el presidente del Consejo de Ministros de que tiene esa atribución? Bueno, no lo sé, pero en general yo te digo, y esto también es un jalón de orejas para la Comisión de Inteligencia del Congreso, que parece que no ha leído también su propia hoja de ruta que establece su decreto legislativo. O sea, hay instrumentos en esa ley de fiscalización, de control. La Contraloría General de la República, la plata negra y los gastos reservados, Jaime, no es que se usan o se emplean. Hay una directiva y hay planes de operación que necesitan un checking list de la Contraloría. O sea, aquí hay, a diferencia de los años 90, en donde tú tenías el famoso decreto ley 25635 que no te decía nada, no hay control público, no hay control parlamentario, no hay control judicial, no hay control económico, financiero, no hay nada. La ley de diciembre, el decreto legislativo 1141, da algunas pautas que me parece que no son bien... Bueno, pero el tema es que se ha incrementado el presupuesto de los gastos reservados de 9 o 10 u 11 millones a 70 y tantos millones, y entonces, claro, uno se pregunta, ese incremento tan grande, de repente, pues, por más checking list y mecanismos de control, hay operaciones que no se informan sencillamente. Mira, ¿cómo puede controlarse eso? Luis Iberico, actual vicepresidente de la Comisión de Defensa, con quien yo tuve el honor de trabajar cuando elaboramos la ley 28664 derogada al sistema de inteligencia, ha aclarado, ha hecho unas declaraciones muy interesantes en el sentido que el Congreso conocía el aumento general del presupuesto general de los 110 millones, pero efectivamente aquí hay un incremento que llama mucho la atención, ¿no? Que son los 72 millones para el régimen de ejecución especial. Pero la Comisión de Inteligencia, Fiscalización, ya han sido citados el director ejecutivo y el director nacional, son los nuevos cargos para que puedan rendir cuentas sobre estos gastos reservados. Te voy a dar una opinión muy personal, Jaime, una opinión. Yo no tengo informaciones de dentro y no tengo por qué tenerlas y no me interesa tampoco. Este gobierno no ha sido muy eficiente, digamos, ha tenido huecos negros en el sector seguridad. Yo... digamos que no creo que la Dirección Nacional de Inteligencia tenga hoy día ni la capacidad, sobre todo la capacidad o la intención de convertirse en algo de tan envergadura como significa una policía política del tipo del SIN montesinista.
Primero, porque con 400 personas no los puedes hacer. Y segundo, si quieres algo de esa naturaleza, como los 90, no te alcanzan los 72 millones ni los 110. Pero en todo caso, sí creo que... Todo en su proporción, ¿no? Pero digamos... Tendría que cooptar la Fuerza Armada, por ejemplo. Este señor Kamisaki está muy vinculado a Villafuerte, que sería una especie de mini Montesinos, en fin. Mira, Jaime, ese es un poco si tú analizas, permíteme para terminar este tema, si tú analizas la comisión de transferencia, el coronel Villafuerte, el asesor de seguridad nacional, tenía una carta. Es decir, un candidato para asumir la línea, que era el coronel José Goicoechea Cacho, que estuvo en la comisión de transferencia, estuvo trabajando el tema de inteligencia y los primeros días del 2011, esto es público, estuvo en la DINI. Y esta persona ya no está y fue reemplazado y aparece, eso desconozco por los palos, Víctor Gómez Rodríguez. Entonces, esa teoría que hoy saca Correo, a mí me parece que Correo ha puesto las cosas, la revista Correo ha puesto las cosas al revés, de que hoy día el director ejecutivo es Kamisaki, está aliado a Villafuerte y que ahora le quieren serruchar el piso. O sea, es una teoría conspirativa que no se sustenta con los antecedentes. Con eso no quiero decir que hay un gran tema, que es cómo fiscalizar la ejecución de estos 72 millones de soles. Dardo López Dols, ¿tiene alguna información, alguna, opinión sobre este asunto? Información, no hago un análisis de lo que hay, y sí me llama la atención ciertas cosas. Conozco personalmente bastante bien al ministro Pedro Cateriano y al premier Juan Jiménez. No me cabe la menor duda que ellos están convencidos de que no hay tal cosa, y por eso su indignación. Que no quiere decir que la haya o que no la haya. Digo que ellos están convencidos y creen que no la hay. Ahora, lo que sí habría que ver es, si vemos el incremento del presupuesto notorio, del presupuesto para operaciones encubiertas, es decir, las partidas secretas, habría que ver, mediante esos mecanismos que acaba de citar Andrés, en qué se está invirtiendo. Entonces, si nosotros vemos que el frente externo, es decir, lo que está fuera de las fronteras, ha recibido un incremento y se han mantenido y aumentado los grupos que están haciendo trabajo inteligencia fuera, entonces es entendible. Y si vemos que los grupos de trabajo encubierto desplegados en el territorio nacional, además del Valle de Lima, sino en todo el territorio nacional, ha aumentado en su productividad y en su número, entonces podríamos entender que eso esté pasando. Ahora, si vemos que eso no ha sucedido, si viéramos ahora, por ejemplo, que no ha sucedido, entonces habría que empezar a pensar qué está pasando con el dinero. Claro. Entonces, las posibilidades son varias. Así es. La primera que viene es que te están inventando operativos. Ahora, ¿tiene sentido que la DINI haga ese trabajo operativo o no se supone que la DINI es un instrumento, digamos, una instancia de articulación, de coordinación, sí, de Jaime, análisis? Esa es la gran dicotomía contemporánea en los servicios de inteligencia, si es que los órganos rectores son, como tú dices, en teoría, entes coordinadores, entes de centralización, pero no un centralismo vertical. Claro. Pero también hay huecos negros. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia que se llama de campos o dominios no militares, político, económico, social, que no tiene por qué hacerlo la Fuerza Armada, porque no es su campo de responsabilidad. Entonces, sí, efectivamente... Digamos, la DINI no tendría por qué entrar, por ejemplo, al BRAEM, porque ahí están, me imagino, las inteligencias de la policía, de la Fuerza Armada, etcétera. Pero sí, pero mira, ¿tendría sentido que además haya un equipo de la DINI ahí? Mira, Jaime, te explico. En los últimos años, lamentablemente, el órgano central, o más que el órgano central, el órgano rector y coordinador, tiene una fuerte dependencia de las Fuerzas Armadas y de la policía para esas tareas operativas. Tampoco ha podido formar personal de carácter operativo, ha formado más bien por la Escuela de Inteligencia personal de analistas. En todo caso, yo coincido totalmente con lo que dice Dardo, y para eso está la Comisión de Inteligencia. Pida el plan anual, pida los planes sectoriales, fiscalización, en qué se ejecuta, porque puede acceder a la información. ¿Tendría sentido que haya, digamos, una labor de inteligencia dirigida al tema del narcotráfico, más allá del BRAEM, podría ser, crimen organizado? Quizás, aunque la policía debería hacer eso también. Sí. ¿no? Si me trabajo de permites, y de Jiménez. Exacto. Es su trabajo de la... Entonces había, no sé, es ahora, Jaime, te voy a darte un dato que es medio chismoso y con esto no estoy bueno, eso está más interesante. El deber de reserva. Yo estoy sujeto al deber de reserva porque he trabajado, fui director de la Escuela de Inteligencia en la DINI. Si tú quieres hacer una policía política, lo políticamente correcto es reclutar a personal del CIN, seamos francos, es el que tiene la expertise. El viejo CIN. El viejo CIN sería, obviamente han pasado 10 años, pero bueno, actualmente la DINI, el grueso de personal de la DINI, que son un promedio, eso ya se dijo en prensa, no lo he dicho yo,
promedio 400 personas. En su mayor parte es paradójicamente... Hay 400 personas en trabajo. Promedio, Sí. un promedio. No, pero promedio no, es el promedio. Un poco más, un poco promedio menos. Cuando hay varias entidades. Bueno, en la DINE, hablo Ya. un aproximado, Ya. específico. El grueso de ese personal ha entrado durante las gestiones del presidente Toledo y del presidente García. Y el personal del CIN, que supuestamente sería el que tiene la expertise, o sea, todavía así como la película, lo que queda del día, hay lo que queda del CIN. Y dentro de la DINI, el promedio aproximado es entre un 1 y 3% del personal que supuestamente trabajó en el CIN y Ya. tiene la expertise. Ahora, ¿qué podría pasar en teoría? Me pongo a hacer prospectiva, un outsourcing o una externalización, que con esos 72 millones se recontrate por gastos reservados a este personal para ejecutar esas acciones de policía política o de reelección o lo que tú quieras. Yo creo que mucha gente de inteligencia está escocida con lo que ha pasado y sabe de los riesgos que significa y el gobierno de meterse y embarcarse en algo de tan envergadura. Esto quizás lo puede hacer Venezuela con los cubanos. Claro. Quizás lo Bueno, podría acá hay hacer. muchos cubanos, ¿ah? Sí, exacto. Hay muchos, dicen que hay 10.000 cubanos en el Perú. Usted Por que es un hombre de ejemplo. inteligencia, ¿no tiene esa información? No. Sobre específico no, pero lo que sí te puedo decir que no tengo información de que la DGI tenga algún vínculo formal, o sea, la inteligencia cubana con las Fuerzas Armadas o la policía. Y eso se dijo durante la campaña, que había esta amenaza. No la hay, no lo sé. Pero te digo, haciendo esta perspectiva, puedes emplear y puedes tercerizar y puedes recontratar una cantidad de gente que te permita hacer esas Claro, tareas de ¿usted guerra tiene sucia. información acerca de los cubanos? Es un tema importante. Pasa Sí, que no se hay menciona. bastante presencia cubana en el Perú, tanto de cubanos nacidos en Cuba, como de profesionales peruanos, bolivianos, venezolanos, educados en Cuba. Y Cuba, en realidad, hay que ser realistas. ¿Qué hace Cuba? Cuba funciona como una gran agencia de inteligencia. Sí. Y al no invertir Cuba en actividades productivas, porque no invierte ni en minería, ni en petróleo, ni en gas, hay que pensar quién paga. Porque los que conocemos en algo lo que cuesta una labor de inteligencia del Ministerio del Interior o de la DINI, como conoce Andrés, sabemos que cuesta muchísimo mover la gente, alimentarlo, generar una cubierta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien tiene que estar pagando. Cuba no es millonario. Entonces hay que pensar quién puede estar contratando a Cuba, ¿para qué? Para que actúe en Sudamérica. Que intenta y va a intentar y va a seguir intentando tener penetración en las Fuerzas Armadas, no tengo la menor duda. Si la tiene o no la tiene, eso lo veremos en el tiempo. Pero que están muy activos, o sea, tremendamente activos. Sí, pues. Eso es clarísimo. Yo he escuchado la versión de que hay 10.000 cubanos en el Perú. ¿Pero de inteligencia o para otras En, labores? en salud, Eso es feo. en educación, en deportes, en varias áreas. Como No dice sé la- si en inteligencia. Como te dije, las labores de inteligencia requieren ser una cubierta. Claro. Sí, ajá, eso bueno. también es cierto, eso es verdad. Tienes razón, Dardo, en eso. Se ha publicado hoy día una ley que permite que los pensionistas de las Fuerzas Armadas puedan trabajar en asuntos de seguridad. ¿Qué significa esto? ¿A qué? Esto me parece... Recibiendo doble sueldo. Primero es una barbaridad. La Constitución, que es para todos los peruanos, que no diferencien de los uniformados y los que vistieron o visten uniforme, prohíbe el doble sueldo del Estado para las personas, salvo para la educación. Y esto porque hubo un caso, una ley específica con nombre propio hace muchos años, en la cual se permitió a un funcionario político de un partido tener doble sueldo, y eso generó tal escándalo que la Constitución del 79 y en el 93, en ambas se incluye esta prohibición de que una persona reciba doble sueldo del Estado. Y no es único en el Perú, en otros países también. Claro. Entonces, si tú eres un retirado, jubilado, recibes tu jubilación. Y si vas a trabajar, dejas tu jubilación y recibes sueldo. Ya. Es el primer punto. Pero acá hay peruanos de primera categoría. Es decir, acá hay que vestir uniforme militar o policial y está siendo pensionado, tiene derecho a recibir su jubilación, que le paga el Estado con nuestros impuestos, Y además- y además el sueldo que le paga el Estado con nuestros impuestos. Nadie se opone a que los contraten. Claro, pero Porque sí, pues. son ciudadanos como tú, como yo, los pueden contratar. Pero ese es uno de los problemas. El otro problema es más serio. ¿Para qué haces una ley específica para hacer más atractivo un trabajo en, ojo, seguridad ciudadana y seguridad nacional? ¿Qué vas a hacer? Es otra cosa más grave. Policía y Fuerza Armada paralela. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española vamos a encontrar que a eso se denomina milicia. Sí. Y es gravísimo. Porque esta herramienta permite que o un gobierno futuro, porque la ley es una herramienta con posibilidad, con vocación de continuidad, contrate militares o policías retirados que para efecto ganan doble sueldo. Entonces es mucho más rentable ser un oficial retirado que ser un oficial en actividad, porque te pagan tu sueldo retirado más el sueldo que te asignen en ese momento, para hacer funciones de seguridad ciudadana y de seguridad nacional.
Gravísimo. Seguridad nacional, ¿qué cosa es seguridad nacional? Justamente, ese es el problema. Porque cuando... ¿Qué significa seguridad nacional? Sí. Si me permites, Jaime, justamente con ese concepto, porque aquí hubo un manejo un poco ingenioso con el paquete legislativo. El concepto de seguridad nacional es un tremendamente amplio. Sí, pues. Puede ser antojadizamente interpretado. Entonces, por ejemplo, cuando el 84 se le dan facultades al Ejecutivo para hacer los famosos decretos legislativos 270 y 271 de inteligencia, cuando se hace la reforma de Belaunde, se le dieron facultades específicas sobre inteligencia para legislar. Pero el concepto de seguridad es tan amplio y que uno de los temas controvertidos de ese dispositivo es haberle colocado seguridad nacional, porque hables el abanico y habilitas. Las facultades delegadas otorgadas por el Congreso no decían específicamente una nueva ley de inteligencia y nace el 1141, el fortalecimiento del sistema de inteligencia. O sea, cuidado porque este tema abre mucho la cancha y a mí coincido con Daro que me preocupa porque esta es una compuerta. Además, aquí hay una compuerta, eso es verdad. Además es en ese punto. O sea, si tú eres un abogado, contador, economista, investigador y trabajaste para el Estado y te jubilaste y tienes tu jubilación y vuelves a trabajar, no, tú no sos uniforme. No. Así que tú eres de segunda clase. Tú no tienes ese derecho, tú no estás en el club. En el tema económico. En el tema constitucional, por ley, el Congreso autoriza a violar la Constitución. Una barbaridad. Una barbaridad sin nombres. Y lo firman. Lo firman. Y tercero, esto es la forma como se va hoy en día en otros países instrumentalizando legalmente las fuerzas paralelas, lo que estabas hablando, un servicio de inteligencia paralelo, eso sí. Una fuerza armada paralela, sí, una policía paralela. Gravísimo, serísimo. Así no lo vayan a hacer, la cara que da es esa. Muy bien, muchas gracias por esa denuncia, por esa advertencia, muy importante. Debió pasar, Jaime, que en ese dispositivo se coloque, por ejemplo, un glosario que determine qué se entiende por seguridad nacional, porque al colocarle eso, tú abres una multiplicidad de cosas que pueden ser a larga riesgosas. Riesgosísimo. Bien, muchísimas gracias a Dardo López Dols y Andrés Gómez de la Torre por esta conversación tan ilustrativa. Muchas gracias. Gracias, encantado. Vamos a una pausa y regresamos un poco más tarde con Alfonso Baella para analizar las explicaciones de Toledo. Regresamos.